Bienvenidos al tercer vídeo sobre diseño de redes de computadores. En este tercer vídeo nos vamos a centrar en un aspecto importante de diseño del Enterprise Network. En particular, nos vamos a centrar en el estudio de redes de alta disponibilidad. A lo largo de las diferentes transparencias veremos algunas topologías que pueden permitir que una red disponga de características de alta disponibilidad. Es decir, que la red esté activa siempre, incluso aunque enlaces o dispositivos puedan producir fallos. Además, estudiaremos la relación que tienen estas topologías con algunos protocolos, como por ejemplo el Spanning Tree Protocol, que jugará un papel muy importante para el desarrollo de la capa de acceso y de la capa de distribución. Probablemente este es el vídeo más largo de todos los que vamos a presentar a lo largo de estos tutoriales y que presenta una mayor complejidad a nivel técnico, ya que requiere conocimientos previos sobre conmutación en capa 2, utilización de VLANs y del protocolo Spanning Tree para permitir disponer de caminos redundantes y permitir disponer de balanceo de carga. La utilización de la arquitectura del Enterprise Network para diseñar nuestras redes nos va a permitir integrar topologías modulares con una alta disponibilidad. Esta arquitectura tiene la ventaja de que cada uno de los módulos se pueden extender y escalar de una forma independiente, de modo que podemos extender nuestra red empresarial sin necesidad de realizar grandes modificaciones a nivel arquitectónico. Los servicios de alta disponibilidad se encuentran implícitos en el propio diseño, permitiendo que la red soporte fallos de forma nativa. Además, este tipo de topologías permiten obtener patrones de tráfico deterministas, es decir, vamos a saber en todo momento el camino que está siguiendo nuestro tráfico, controlarlo y ser capaz de detectar problemas de una forma más sencilla. Tras completar esta sección, debería ser capaz de reconocer las arquitecturas de red con redundancia, tanto en capa 2, es decir, utilizando switches y conmutación en capa 2 dentro de la misma subred, como capa 3, utilizando switches multicapa o routers que permitan realizar enrutamiento. Además, deberías de conocer cuáles son las opciones para el diseño de capa 2 y capa 3, de manera que puedas ofrecer alta disponibilidad en la red del Campus Network. Y por último, entender las diferentes topologías que se pueden implantar, es decir, cómo podemos interconectar entre sí las diferentes capas de acceso, distribución y núcleo, y qué protocolos nos van a permitir garantizar una alta disponibilidad, fiabilidad y tolerancia a fallos en función de las opciones de diseño que hayamos elegido antes. En cuanto a la bibliografía, en este caso vamos a utilizar los capítulos 2 del libro del CCDP y el capítulo 2 también del libro del CCDA. Aquí podemos ver la arquitectura del modelo de Enterprise Network de Cisco que ya hemos mostrado en los tutoriales anteriores. Entre los requisitos que imponíamos al diseño de este tipo de redes se encontraban una alta disponibilidad de la red, funcionalidad, escalabilidad, un alto rendimiento y facilidad de administración. En este vídeo nos centraremos en características relacionadas tanto con disponibilidad como con rendimiento. En cuanto a la alta disponibilidad, el objetivo final es minimizar el efecto que podría tener un fallo en un enlace entre dos nodos o un enlace en un nodo. En este caso, un nodo podría ser tanto un switch como un router. Además, como segundo objetivo, la alta disponibilidad trata de optimizar los tiempos de recuperación y convergencia. Por lo tanto, en el caso en que se produzca un fallo, los dispositivos que se encuentran en stand-by se deben de poder activar en el menor tiempo posible y los protocolos, tanto de routing como de conmutación relacionados, como pueden ser el protocolo Spanning Tree, deben de habilitar los caminos alternativos de la forma más rápidamente posible. El diseño jerárquico que vamos a presentar, en particular en el Enterprise Campus, garantiza de una manera sencilla y eficiente una alta disponibilidad y para ello se fundamenta en redundancia y en una jerarquía de capas. Utilizando esta jerarquía de capas no es necesario tener una red de malla completa que una todos los dispositivos entre sí, sino que las capas adyacentes se conectarán unas con otras utilizando un esquema redundante. Además, el grado de redundancia se puede variar de forma independiente en cada uno de los módulos y en cada una de las capas. De este modo, conseguimos que capas más críticas como el Campus Core o el Building Distribution tengan una mayor resistencia a fallos que la capa, por ejemplo, de acceso. A la hora de diseñar una red que garantice una alta disponibilidad,
tenemos que realizar una serie de consideraciones a nivel de la capa de acceso. La primera de estas debería de ser la redundancia de host a router o de servidor, en el caso de la granja de servidores, a router. Cualquier dispositivo conectado a una red, en el caso de nuestra red, por ejemplo, del Campus Network, todos los dispositivos conectados a las diferentes VLANs dispondrán de una puerta de acceso por defecto que permita enviar tráfico fuera de la VLAN. En general, esta puerta por defecto suele incorporarse dentro del switch multicapa del switch de la capa de distribución, de manera que cuando un equipo desea reenviar tráfico al exterior, lo reenvían a la dirección IP dentro de su mismo VLAN del switch multicapa. Para asegurar una alta disponibilidad, tenemos que garantizar que en el caso de fallo de ese switch, el equipo puede retransmitir la información utilizando un camino alternativo. Existen una serie de protocolos conocidos como FHRP, entre los que se encuentran HSRP, VRRP, que permiten definir una puerta de enlace virtual de salida de la VLAN atendida por dos switches multicapa independientes, de manera que uno de los switches se encarga del reenvío de tráfico real y el segundo se encuentra en stand-by y preparado para tomar el control en el caso de que el primero falle. Esta redundancia se puede hacer tanto a nivel de host como a nivel de servidor. Otra opción de redundancia es utilizar Ether Channel. Mediante Ether Channel podemos conectar un dispositivo mediante varios enlaces a un switch. En la figura podemos ver un servidor conectado por dos cables de red a un switch. En el caso de definir un agregado, es decir, un Ether Channel, ambos canales estarían activos simultáneamente y podrían ser utilizados en paralelo para enviar tráfico, duplicando de esta manera el ancho de banda disponible. Este tipo de tecnología se puede utilizar entre un switch y un equipo, como por ejemplo un servidor que disponga de dos tarjetas de red, o directamente entre switches conectados entre la capa de acceso y la capa de distribución, aumentando el ancho de banda de tráfico que se envía entre estos switches y garantizando una mayor redundancia en su conexión. A nivel de capas superiores, por ejemplo, en capa 3, podemos definir redes que cuenten con varios caminos y es el protocolo de routing el encargado de definir cuál es la ruta más corta y óptima y de tomar un camino alternativo en el caso de que uno de los enlaces falle. Para poder utilizar un protocolo de routing es necesario que las conexiones entre dispositivos, ya sean switches multicapa o routers, se realicen a nivel de capa 3. En las siguientes transparencias vamos a ver con un mayor nivel de detalle los protocolos HSRP y GLBP en funcionamiento. El esquema de la figura nos va a servir para explicar la redundancia con HSRP o VRRP. HSRP es un protocolo de redundancia de Cisco, mientras que VRRP es un estándar. Si en nuestra red contamos con dispositivos de diferentes fabricantes, es necesario utilizar un estándar como VRRP. Si nuestros dispositivos son todos de un mismo fabricante, como el caso de Cisco Systems, HSRP puede ser una solución adecuada. En la figura tenemos dos portátiles conectados a un switch. El switch al que están conectados estaría en la capa de acceso. Estos switches de capa de acceso se conectan a switches de la capa de distribución. Como se puede observar, cada uno de los dispositivos se encuentra en una VLAN diferente y por lo tanto las subredes son distintas. Ambos necesitan una puerta de enlace por defecto de salida de su VLAN. Puesto que disponemos de dos switches, cuando utilizamos HSRP definimos una dirección IP virtual y una dirección MAC virtual que representa al agregado de ambos switches. En realidad, esa dirección IP y esa dirección MAC no corresponden con las direcciones IP y MAC reales de los switches multicapa, sino que ambos switches responden a esas direcciones atendiendo las peticiones de routing de los dispositivos conectados a cada una de las VLANs. Por ejemplo, si el dispositivo de la VLAN 10, 192.168.10.10, que se encuentra en la parte de la izquierda, quisiera enviar tráfico fuera de su VLAN, lo tendría que enviar a su puerta de enlace por defecto, que sería la 192.168.10. En el caso de la figura, el gateway sería el dispositivo multicapa de la izquierda. Si en algún momento este dispositivo fallase, el segundo gateway se convertiría automáticamente en el dispositivo por defecto y asumiría todos los paquetes destinados a las direcciones IP y MAC virtuales. Ambos switches multicapa deben de pertenecer a ambas VLANs para poder atender a las peticiones de los dos dispositivos, pero solo uno de ellos se encontrará en modo activo y el secundario se encontrará en modo standby. Puesto que las direcciones IP y direcciones MAC atendidas por estos dispositivos multicapa son virtuales, normalmente se los denomina con las siglas SVI, de Switch Virtual Interface.
Si no utilizáramos una dirección virtual, sino que utilizáramos las direcciones físicas de los gateways, en el caso de que uno de ellos fallara, tendríamos que reconfigurar manualmente en cada uno de los hosts la dirección IP del gateway secundario. Utilizando direcciones virtuales, es completamente transparente para los hosts el uso de un gateway u otro para la salida. Puesto que contamos con una dirección IP virtual y una dirección MAC virtual por cada una de las VLANs definidas, podríamos llegar a obtener una configuración en la cual el gateway 1 fuese el gateway activo para salir de la VLAN 10 y el gateway 2 fuese el gateway activo para salir de la VLAN 20 y ambos se encontraran en modo de standby para la otra VLAN. La topología que hemos utilizado en el esquema anterior para explicar HSRP muestra que tenemos siempre un camino activo, que sería el camino que se utiliza hacia el gateway por defecto, instalado en el switch multicapa, y un camino secundario. Ese tipo de diseño permite obtener una alta fiabilidad, puesto que tenemos dos caminos disponibles que se activan automáticamente en el caso de fallo del primero, pero infrautiliza los enlaces, ya que la mitad de ellos se encuentran en modo standby. Para poder obtener simultáneamente una alta fiabilidad y además un alto rendimiento, se puede utilizar el protocolo GLBP, que tiene las mismas funcionalidades que hemos observado antes de HSRP, es decir, permiten utilizar direcciones virtuales para definir pares de switches que entre ellos se comunican para mantenerse en estado activo y standby y tomar cada uno de ellos el rol de principal según el estado del otro. GLBP además permite, en el caso de encontrarse con topologías sin bucles, utilizar simultáneamente ambos caminos. En otras palabras, los switches podrían reenviar tráfico por ambos enlaces, tanto el activo como el pasivo, de forma alternada. En la figura vemos en la parte izquierda una pequeña granja de servidores de la red interna de una Enterprise Network. Los servidores se encuentran conectados de forma redundada a los dos switches multicapa de la figura, utilizando el protocolo HSRP, que permitiría que se activase un segundo canal en el caso de que uno de los switches multicapa fallase. En este esquema disponemos de un switch activo, que sería el de la izquierda, donde se ven las líneas sólidas, y un switch secundario en standby con las líneas discontinuas, que sería el switch de la derecha. Estos switches a su vez se conectan con dispositivos de la capa de core. Estos dispositivos utilizarían el protocolo GLBP, de modo que el switch de la izquierda, por ejemplo, que sería el activo, podría enviar simultáneamente tráfico por los dos enlaces ascendentes, maximizando el ancho de banda de los dos canales. Como ya hemos comentado anteriormente, una opción para aumentar tanto el rendimiento como la fiabilidad de las comunicaciones es el uso de Ether Channel. Ether Channel permite la agregación de diferentes puertos en un único canal utilizando protocolos propietarios como PAGP de Cisco o LACP basado en el estándar 802.3AD. Este tipo de protocolos de agregación, en el caso de dispositivos de Cisco, permite agrupar hasta 8 enlaces independientes, formando virtualmente un único enlace con una capacidad superior. De esta manera, si por ejemplo tenemos que agregar mucho tráfico entre dispositivos de la capa de acceso y la capa de distribución, y especialmente entre los dispositivos de la capa de distribución y la capa de core, podemos agregar diversos enlaces multiplicando de esta forma el ancho de banda total. Puesto que todos los enlaces son vistos como un único enlace virtual entre los dispositivos, evitamos cualquier problema derivado de la configuración de una topología con bucles. Los protocolos como el Spanning Tree considerarían todos los canales unidos dentro del agregado como un único canal virtual. Cuando diseñamos la capa de acceso, además de utilizar protocolos como HSRP o GLBP, que como veíamos nos permiten disponer de un gateway por defecto redundado en la configuración de los hosts, debemos de disponer de líneas redundantes entre los dispositivos de la capa de acceso y la capa de distribución. La configuración más estandarizada del Enterprise Network recomienda una topología en la cual cada uno de los switches de la capa de acceso se conecta mediante dos enlaces a dos switches de la capa de distribución. De esta manera tenemos redundancia a nivel de enlace y redundancia a nivel de switch en la capa de distribución. Estos switches multicapa de la capa de distribución son críticos, ya que todos los switches de la capa de acceso se conectan a cada uno de ellos y por lo tanto es necesario redundarlos.
Como veremos posteriormente, hay que tener mucho cuidado cuando se realicen este tipo de configuraciones. Si se realizan en capa 2 y se utilizan enlaces redundantes entre los switches de la capa de distribución, se pueden generar bucles en la topología que un protocolo como el Spanning Tree podría resolver a cambio de bloquear la mitad de los canales ascendentes. En el tutorial número 5 explicaremos todas las posibles opciones de diseño para configurar VLANs en la capa de acceso y las problemáticas que pueden aparecer en el uso de enlaces de capa 2 y de capa 3 entre los switches de la capa de acceso y la capa de distribución. Además, daremos algunos consejos para resolver estos problemas. Otro punto importante a tener en cuenta a la hora de diseñar la capa de acceso es la utilización de enlaces que tengan activado el Power over Ethernet. Power over Ethernet permite no solamente transmitir señales de datos, sino también alimentar eléctricamente a los dispositivos que se conecten a sus puertos. De esta manera, mediante el cable Ethernet, podríamos llevar alimentación eléctrica a cámaras distribuidas por el campus o a puntos de acceso sin necesidad de conectarlos al tendido eléctrico. Hay algunas configuraciones comunes a nivel de capa de acceso que no son recomendables. En la figura, por ejemplo, puede observarse una configuración en la cual tenemos una serie de switches de capa de acceso apilados, es decir, un switch se conecta con el switch consecutivo y así sucesivamente, y solamente los switches que se encuentran en los extremos, que en este caso serían el switch de capa de acceso A y el switch de capa de acceso C, se conectan a la capa de distribución. Este tipo de configuración en algunas ocasiones se realiza cuando el número de puertos necesita ser incrementado, es decir, cuando necesitamos nuevos puertos de switch para dar servicio a más usuarios. En ese caso, para evitar más conexiones entre la capa de acceso y la capa de distribución, se suelen conectar entre sí los switches de capa de acceso. El problema de esta configuración es que perdemos flexibilidad y redundancia. Por ejemplo, si fallase la conexión entre el switch de capa de acceso A y el switch de capa de acceso N, podríamos perder los datos, puesto que los datos que provienen de la capa de core, de la capa superior, podrían ser redirigidos por el switch activo en este momento, por ejemplo, el switch de distribución B, que se encuentra a la derecha de la figura, que pasarían directamente al switch de acceso C para ser reencaminados hacia A. Puesto que en la capa de core y en la capa de distribución no son conscientes del fallo entre A y N, se podría reenviar el tráfico por un camino incorrecto. Existen alternativas en las cuales los switches se apilan entre sí formando un único switch de mayor tamaño, de manera que no se perdería la redundancia entre la capa de acceso y la capa de distribución. En resumen, se recomienda no realizar un interconexionado a nivel de capa de acceso en anillo. A continuación vamos a ver un punto fundamental de este tutorial. A la hora de diseñar una alta disponibilidad, debemos de garantizar una comunicación entre la capa de acceso y la capa de distribución ininterrumpida. Para eso, como hemos comentado anteriormente, utilizamos diferentes conexiones entre switches de capa de acceso y capa de distribución. En la figura podemos ver la configuración A situada a la izquierda, en la cual un switch de capa de acceso se conecta con dos switches de capa de distribución. Mediante este tipo de conexión, aseguramos que si un enlace falla, por ejemplo, el enlace de la izquierda falla, podemos seguir reenviando el tráfico por el enlace de la derecha. Y en el caso de que uno de los switches fallase, siempre podríamos utilizar el switch secundario de capa de distribución para realizar el reenvío de tráfico. Además, esto es especialmente crítico, ya que los switches de capa de distribución son los que se encargan de realizar el enrutado del tráfico de los usuarios fuera de la VLAN y por lo tanto a otros usuarios situados en diferentes subredes del campus o a Internet o la granja de servidores. La configuración A muestra un diseño libre de bucles, puesto que se han configurado los enlaces entre la capa de acceso y la capa de distribución en capa 2, de manera que forman una subred única. Sin embargo, el enlace que une los dos switches multicapa sería un enlace de capa 3. Esto quiere decir que si un usuario que está conectado al switch de acceso envía un mensaje broadcast, este mensaje llegará por ambos canales hasta los dos switches de capa de distribución, pero puesto que estos están conectados con capa 3, no se reencaminaría el tráfico y por lo tanto no se formarían bucles. La configuración central, la configuración B, es una configuración con bucles. En este caso tenemos el mismo conexionado que en el apartado A,
pero disponemos de un enlace de capa 2 entre los dos switches de capa de distribución. En este caso, si un equipo conectado al switch de acceso enviase un paquete broadcast, este paquete sería reenviado a los dos switches de capa de distribución, que lo reenviarían a su vez el uno al otro, de manera que acabaría formándose una tormenta broadcast y un bucle. Para evitar esto, tenemos que activar el protocolo Spanning Tree, que detectaría una posibilidad de bucle y bloquearía uno de los dos canales ascendentes. En este caso, en la figura, se bloquea el canal de la derecha marcado con el número 3. Este tipo de topología, por lo tanto, no permite utilizar simultáneamente los dos canales ascendentes, puesto que el canal de subida de la derecha se encontraría siempre en estado bloqueado. Sin embargo, en el caso de que fallase el enlace número 1, el enlace 3 se activaría automáticamente y de esta manera garantizaríamos la funcionalidad de la red. En este tipo de configuraciones hay que asegurarse de que el enlace ascendente está conectado siempre al switch que sea la raíz del árbol del spanning tree, de manera que no se queda en estado bloqueado, y al mismo tiempo es el switch designado en HSRP, es decir, la puerta de enlace por defecto de todos los dispositivos conectados al switch de capa 2. Observa que si en este esquema el enlace activo fuese el número 1, pero el router de salida por defecto fuese el switch multicapa situado a la derecha, todo el tráfico tendría que atravesar siempre el enlace número 1 y el enlace número 2 para poder viajar a otra subelance o a la capa de core. La configuración C es una configuración en la cual sustituimos el switch de capa 2 de acceso por un switch de capa 3. Esta configuración incrementa los costes, puesto que estamos utilizando un equipamiento con un router incorporado, como es el caso del switch multicapa de acceso, en una capa directamente conectada a los hosts finales. En esta configuración, todas las conexiones entre la capa de acceso y distribución y los switches de la capa de distribución es de capa 3 y por lo tanto no hay posibilidad de formar bucles, ya que los protocolos de routing reenvían de forma correcta el tráfico y el tráfico broadcast no se retransmite entre redes diferentes. La última de las configuraciones que aparece en la parte inferior es la configuración D. Es una configuración especial proporcionada por el equipamiento de Cisco Systems de la gama 6500. Mediante esta configuración podemos conectar dos switches multicapa mediante un enlace que debe de ser un enlace de 10 gigabits por segundo que los virtualiza convirtiéndolos en un solo switch. De manera que la configuración D de la izquierda sería equivalente a nivel lógico con la configuración de la derecha. Si utilizamos este tipo de conexionado y utilizamos VSS, Virtual Switching System, los dos switches se comportarían como un único switch. De esta manera no hay posibilidad de formar bucles, ya que el switch de capa de acceso los ve como un único switch con el doble de capacidad. Puesto que ahora virtualmente la comunicación es entre un switch de capa de acceso y un switch de capa de distribución, podemos crear Ether Channels que aumenten el ancho de banda entre el switch de acceso y distribución y que al mismo tiempo aumenten la fiabilidad, puesto que estos Ether Channels pueden estar formados por grupos de enlaces cuyo origen sea el switch de capa de acceso y el destino sean diferentes switches de capa de distribución. Si fallase uno de los enlaces a uno de los switches, el Ether Channel perdería ancho de banda, pero la comunicación se mantendría entre la capa de acceso y la capa de distribución. El uso de Ether Channels también es frecuente entre los dos switches de capa de distribución que se conectan para formar un switch virtual. En este nuevo esquema comparamos de nuevo las configuraciones topológicas entre la capa de acceso y la capa de distribución. En este caso hemos distribuido dos switches de capa de acceso y un switch de capa de distribución. Para garantizar la fiabilidad y la alta disponibilidad, todos los switches de capa de acceso se han conectado al menos a dos switches de capa de distribución. Si observamos la topología de la izquierda, una topología de capa 2, vemos que se pueden formar diferentes tipos de bucles. Si seguimos, por ejemplo, la numeración en negro, vemos que se puede formar un bucle de forma triangular en el switch de la izquierda de capa de acceso. Algo similar sucedería con el switch de la capa de acceso de la derecha. En el caso, por ejemplo, de tener un enlace de capa 3 entre los switches multicapa, tendríamos otra posibilidad de formar bucles, puesto que podríamos tener un camino en forma de 8 como el que dibujan los números en rojo, en el cual, si enviáramos un mensaje broadcast, por ejemplo, desde el switch de la izquierda, el mensaje broadcast pasaría
atravesando el enlace marcado como 1 en rojo hasta el switch de capa de distribución. Este a su vez lo reenviaría al switch de capa de acceso número 2. El switch de capa de acceso número 2 lo reenviaría al switch de capa de distribución de la derecha y este lo devolvería al switch inicial de capa de acceso, formando un bucle completo en forma de 8. En esta configuración estamos suponiendo que todos los switches de la capa de acceso pertenecen a la misma VLAN o que existen VLANs compartidas entre ellos. En ese caso, los enlaces entre la capa de acceso y la capa de distribución serían enlaces trunk que permitirían la comunicación de todas las VLANs distribuidas en los switches. Realizando una configuración más inteligente de las VLANs podríamos evitar el problema de redistribución de tráfico. Sin embargo, una solución más sencilla es utilizar, como veíamos antes, la tecnología VSS. En ese caso, los switches de distribución se conectan mediante un enlace virtual de 10 gigabits, que los convierte en un único switch virtual. Los switches de capa de acceso dispondrían de 2 enlaces, cada uno de ellos con un switch de capa de distribución, que ahora conformarían un Ether Channel, puesto que el switch de acceso los vería como un único dispositivo. En ese caso, podemos ver una configuración típica de estrella, o una configuración también conocida como Hub and Spoke, en la cual no existen los bucles, incluso aunque la conexión se realizase siempre en capa 2. A continuación, vamos a ver la topología de conexión entre la capa de distribución y la capa de núcleo. Al igual que antes, vamos a dotar a la red de redundancia. De este modo, cada uno de los switches de capa de distribución se conectará a varios switches de la capa de core, típicamente a 2. De esta manera, garantizamos 2 caminos posibles desde cada switch de distribución hacia el núcleo. Se recomienda siempre no permitir el tráfico de capa 2 que atraviesa los switches de capa de distribución. Para ello, será necesario configurar todos los enlaces entre los switches de capa de distribución y capa de núcleo como enlaces de capa 3. En ese caso, los protocolos de routing son los encargados de decidir por dónde se reenvía el tráfico y de realizar el balanceo de carga. El balanceo de carga es muy importante y para conseguirlo, los protocolos de routing tienen que ser capaces de detectar caminos con la misma distancia. En ese caso, permiten la retransmisión de tráfico utilizando varios enlaces simultáneamente. Si utilizamos una topología bien diseñada y predictiva, en el cual conocemos exactamente los caminos desde la capa de acceso del campus hasta la capa de acceso de la granja de servidores, y nuestra topología siempre cuenta con varios caminos entre ambos extremos con un coste similar, los protocolos de routing pueden realizar un balanceado de carga inteligente que ayude a maximizar el uso de los canales y a dar una alta disponibilidad y fiabilidad a la red. Puesto que entre los switches de capa de distribución y capa de núcleo utilizamos enlaces de capa 3, la problemática de bucles de capa 2 ya no existe. El protocolo Spanning Tree, por lo tanto, solamente se ejecutará entre los switches de capa de acceso y capa de distribución. No se recomienda nunca permitir que el tráfico de capa 2 atraviese directamente los switches de distribución y lleguen hasta el núcleo, ya que el protocolo Spanning Tree podría tener efectos muy importantes bloqueando enlaces entre dispositivos de distribución y de núcleo. Es importante recordar que la capa de núcleo debe proporcionar una alta escalabilidad, una alta disponibilidad y convergencia rápida ante fallos en la red. Esta capa es la espina dorsal de la red del Enterprise Network que se encarga de interconectar entre sí todos los módulos y por lo tanto debe permitir un switching de muy alta velocidad. Los enlaces deben de estar siempre disponibles y se recomienda siempre la utilización de protocolos de routing como EIGRP y OSPF para gestionar toda la comunicación interna dentro de la capa de core y la comunicación entre la capa de core y las diferentes capas de distribución en los módulos del Enterprise Network. Por lo general, todos los switches multicapa en la capa de núcleo se interconectan entre sí formando una topología full mesh, es decir, todos los dispositivos se interconectan con todos. Esto garantiza que todos los caminos a través del core tengan siempre una misma distancia y que los protocolos de routing puedan llevar a cabo el balanceo de carga. Una de las consideraciones de diseño más importantes que podríamos realizar es la fusión entre la capa de distribución y la capa de core. Plantea una serie de ventajas como el ahorro de costes, ya que no será necesario adquirir los switches de la capa de core. Por otro lado, plantea una reducción de la escalabilidad. En la figura podemos observar un esquema en el cual se ha suprimido la capa de core. Utilizando esta topología,
Las diferentes capas de distribución, que en este caso representan edificios, deben de interconectarse en modo de malla completa, de la misma forma que se realizaba cuando teníamos una capa de core. De este modo, cada uno de los switches de distribución requiere, según esta topología, al menos 6 enlaces con otros switches de capa de distribución. El número de enlaces aumenta considerablemente. El problema más grave es que la inclusión de un edificio obligaría a incrementar el número de conexiones y requeriría tener un elevado número de puertos disponibles en los switches de capa de distribución. Por lo tanto, para configuraciones de más de 3 edificios no se recomienda la fusión entre la capa de distribución y la capa de core. En esta otra figura mostramos un esquema de red con diferentes módulos del Enterprise Network que incluyen el Enterprise Campus y el Enterprise Edge con las conexiones WAN y Internet y un data center. El objetivo de esta figura es mostrar la redundancia óptima dentro de una red. Como se observa en la parte superior, cada uno de los switches de la capa de acceso se han conectado al menos a 2 switches de capa de distribución, representando cada una de las cajas un edificio independiente. Todos los switches de capa de distribución de cada edificio se han conectado a todos los switches de la capa de core, en este caso 2 switches en la zona central. A su vez, estos switches de core se interconectan al resto de módulos del Enterprise Network, conectándose a los switches de capa de distribución. Es importante recalcar que en el caso de un centro de datos grande, este podría disponer de su propia capa de core, que sería la que se interconectaría con la capa de core general del campus. Del mismo modo, si dispusiéramos de muchos módulos, podríamos tener una capa de core formada por 4 switches multicapa interconectados en malla completa, en lugar de 2 switches multicapa como aparece en la figura. Para terminar con este tutorial, vamos a realizar una serie de recomendaciones generales. Respecto a la capa de distribución, es importante tener en cuenta que es la capa que se encarga de agregar todo el tráfico de usuario y por lo tanto es donde deben de realizarse todas las políticas de tráfico que decidan si el tráfico de una red o un usuario tiene permiso para acceder a otros módulos, al data center, acceder a Internet o cómo se comunican con otros switches de distribución. Por otro lado, es importante recordar la importancia de la redundancia, tanto del hardware, es decir, disponer en cada capa de switches alternativos que nos permitan mantener la conectividad en todo momento, incluso en caso de fallo, y de cableado redundante entre las diferentes capas del modelo jerárquico. A nivel de software, hemos visto la redundancia que se puede utilizar mediante protocolos como HSRP o GLBP que garantizan que aunque uno de los switches de capa de distribución fallen, los dispositivos conectados en la capa de acceso van a encontrar de manera automática una segunda puerta de enlace por defecto que les permita retransmitir el tráfico fuera de su red. Se recomienda utilizar protocolos de capa 3 entre los switches de distribución y núcleo, y entre estos el protocolo EIGRP o el protocolo OSPF. Estos protocolos serán por tanto los encargados de reencaminar el tráfico entre la capa de distribución y la capa de core y dentro de la capa de core. Para evitar la problemática del protocolo Spanning Tree y de la formación de bucles, se recomienda utilizar la configuración VSS de Virtual Switching System, que convierte a los switches de capa de distribución en un único switch virtual, evitando cualquier tipo de bucle o problemas de desactivación de enlaces por el protocolo Spanning Tree, que decrementarían la convergencia de la red y el ancho de banda disponible. Por último, se recomienda siempre implementar conexiones o topologías en forma de triángulo y no en forma de cuadrado, como se ve en la figura de la derecha. Las conexiones en forma de triángulo garantizan que la distancia entre los dispositivos sea siempre la misma independientemente del fallo de un enlace. Esto hace más predictiva la red y ayuda en el balanceo de carga. Respecto a las recomendaciones de la capa de núcleo, si se dispone de 3 o más edificios que dispongan de sus propias capas de distribución con switches multicapa de distribución, se recomienda no fusionar la capa de distribución y de núcleo. En ningún momento se recomienda utilizar conmutación de capa 2 a nivel de la capa de núcleo, puesto que eso obligaría a utilizar el protocolo Spanning Tree y reduciría los enlaces disponibles.
Al igual que en la capa de distribución, se recomienda utilizar triángulos y conexiones mediante switches de capa 3, que nos permitan definir al menos dos caminos de igual coste desde un punto de la red en la capa de core hasta la capa de acceso. Es importante utilizar siempre switches redundados en la capa de core, interconectados en forma de malla completa.